de los estados. Hemos visto pues que cada estado cuenta con el elemento de soberanía como un elemento esencial para su existencia. En este sentido, vemos que la soberanía se manifiesta hacia lo interno y hacia lo externo. Hacia lo interno y hacia lo nacional y hacia lo internacional. Y hemos visto pues que hacia lo interno se manifiesta el ius imperium sobre las personas y sobre el territorio. Si no existiera ese ius imperium, no se podría gobernar, ¿verdad? Y ese ius imperium, pues esa soberanía significa el poder gobernar con exclusión de cualquier otro poder. Y desde esa perspectiva, cada estado pues crea establece, su propia organización. Esa organización va dirigida al ejercicio del poder. Hay quienes tienen ese ejercicio del poder en forma horizontal y otros en forma vertical, ¿verdad? En forma vertical, regularmente de países con una autoridad muy centralizada, ¿verdad? Mientras que horizontal, pues se reparte más el ejercicio del poder. Un ejemplo de ellos son los Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen el poder bastante dividido entre los diferentes poderes. Aquí en cambio Guatemala, pues se centraliza, ¿verdad? El poder regularmente en una figura. Pero hacia lo exterior o internacional también se manifiesta la soberanía. Ya le dimos nosotros lectura a los artículos 149, 150, 151 de la Constitución Política de la República y vemos pues que Guatemala debe circunscribir, ¿verdad? Circunscribir su comportamiento en el ámbito internacional respetando, ¿verdad?, la dignidad de los demás estados. Porque Guatemala también puede exigir que se le reconozca esa potestad, ese derecho, esa cualidad en el ámbito internacional. Es decir, que en el ámbito internacional la soberanía se manifiesta de otra forma diferente. Es un plano de igualdad, una convivencia de coordinación, ¿verdad? Cooperación. Ven ustedes ahora cómo se está en la guerra, cómo se están ubicando los estados, ¿verdad? A todos se les reconoce su personalidad jurídica internacional, su libre determinación, ¿verdad? Y está acomodando el panorama internacional sobre la base de la soberanía, pero esa soberanía tiene sus límites y por eso la guerra es indeseable, ¿verdad? Porque muchas veces rompe con ello. Los límites de la soberanía terminan donde empiezan, ¿verdad?, los derechos de otro Estado. Y vemos pues la escalada que está tomando ahorita esa conflagración. ¿Se acuerdan? Del primer día les vine hablando de esta situación y esta situación va para peor. Aquí es donde podríamos nosotros aspirar a otro desarrollo del derecho internacional. Deberíamos basar exclusivamente la solución de controversias bajo la óptica de la solución diplomática. Porque ya vimos que la confrontación bélica, como existe hoy en día, nos llevaría únicamente al colapso mundial.
Y Rusia, como vieron, ya renunció unilateralmente a los acuerdos de desarme y utilización de energía atómica, ¿verdad? Los acuerdos START. ¿Qué significa eso? Que ahorita nadie lo ata, ¿verdad?, en el desarrollo de su arsenal nuclear ni en el uso. Esa es la advertencia que está dando, pues. Y esto, pues, está mal, ¿verdad? Aquí, compañero Harold dice que China va a proponer un acuerdo de paz para el viernes. Es una buena noticia. Incluso Brasil ha tomado un papel muy importante, ¿verdad? Dijo que él, pues, porque él es socio de Rusia en un grupo de estados, se llama el BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Tienen un organismo, por eso son importantes los organismos internacionales, ¿se han dado cuenta? Están tomando relevancia en estos momentos álgidos, porque muchas veces se están aglutinando las fuerzas a través de los organismos internacionales. El BRICS, desde el punto de vista económico y cooperativa, ¿verdad?, cooperativa internacional, y la OTAN, ¿verdad?, desde el punto de vista propiamente militar, pero en que se aglutinan en los organismos internacionales, ¿verdad? Y Brasil dice que únicamente participa en actividades que velen por la solución diplomática del problema, lo que les había dicho al principio, ¿verdad? Porque una solución militar no van a haber ganadores ni perdedores. Y esta guerra, como dicen los analistas, la está librando en los Estados Unidos con un títere por medio, ¿verdad? Ustedes lean la historia, lean cómo llegó este personaje a ser presidente. Él era un cómico, menos peor que nuestro cómico, ¿verdad?, pero era cómico. Y así fue como llegó a la presidencia. Hubo un proceso, ¿verdad?, político en Ucrania, y un gobierno que no compartía mucho con el mundo occidental, sino más hacia Rusia, fue el que quedó. Y alimentados por otras potencias, ¿verdad?, se levanta la oposición, ya con violencia, ¿verdad?, y derrocan ese gobierno. Y ponen un gobierno pro-occidental, ¿verdad? Y bajo ese gobierno, y dicen algunos informes, nace el neonazismo, ¿verdad? Hay mucho neonazi ahí. Entonces, unas provincias trataron de manifestar su desacuerdo con ese golpe y fueron duramente golpeadas desde 2014. Entonces, yo no le estoy dando la razón a Rusia tampoco, pero hay que ver la historia, ¿verdad? Basado en la libre determinación de los pueblos, que esa es parte del Donbass y todas esas cuestiones que están ahí, que eran prorrusos, parece que le pidieron ayuda a Rusia para que ayudara ese movimiento. Entonces, Ucrania, el gobierno ucraniano, ¿verdad?, quiso aplastar el movimiento violentamente. Pero, fíjense ustedes, y aquí el compañero sí también la razón, la OTAN es un organismo muy agresivo. Y yo les voy a decir en qué posición estás. Me gusta esos paréntesis porque estamos en derecho internacional, ¿verdad? Se sentaron a la mesa en una negociación directa entre Ucrania y Rusia. Y efectivamente, la negociación fructificó mucho. Lean ustedes, regresen ustedes hacia atrás y vean cómo se estaba desarrollando ese problema. Y llegaron a un acuerdo, ¿no?, de firmar un acuerdo de paz. ¿Qué condiciones? No me lo pidan, ¿no?, pero ya habían llegado a una solución negociada, pacífica, diplomática,
pero enviaron un emisario, ¿verdad? Ahí que estaba como intermediario Israel. Israel era intermediario entre los dos y logró, ¿verdad? Sentar a la mesa, las negociaciones, pero ya estaban en eso cuando a través de las potencias de Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania bloquearon esa firma y empezaron a armar al gobierno de Ucrania. Posteriormente hubo un atentado al gasoducto, a un gasoducto importante, porque era, fíjense, era una relación estrecha Rusia-Alemania. Ese gasoducto era una relación de cooperación rusa-alemana. Y a Estados Unidos le da pánico que Alemania se alíe con Rusia. Y ahora las agencias, ¿verdad?, secretas de investigación de Rusia ya tienen hasta los nombres de las personas que hicieron el atentado. Y según dicen, el atentado vino directamente de la presidencia de los Estados Unidos. Y eso detonó, fíjense, eso detonó más el conflicto probablemente militar. Y ahora Rusia le está exigiendo indemnización a los Estados Unidos porque ya determinaron que fueron los que hicieron el atentado. Con una consecuencia del medio ambiente horrible, ¿verdad? Solo ahí ya hay responsabilidad. Y Rusia ya le exigió indemnización a Estados Unidos por 11.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Es un tratado militar, ¿verdad? Acuérdense ustedes, ya hablamos de la Guerra Fría, ¿verdad? Cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se confrontaban y dominaron el escenario político. Entonces, bajo la égida de los Estados Unidos, los países de Occidente crean un organismo internacional de carácter propiamente militar. Y como contraparte, el bloque socialista de ese tiempo, comandado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿verdad? Alemania del Este, lo que es toda la Europa Oriental, crean lo que se llamaba el Pacto de Varsovia. Esos eran los dos como ejércitos aglutinados en organismos internacionales, la OTAN y el Pacto de Varsovia. ¿Qué sucede cuando se integra la Unión Soviética? Se desintegra también el Pacto de Varsovia. Entonces queda como único, ¿verdad?, manifestación militar hegemónica a nivel mundial, la OTAN. Y ese es el problema, ¿verdad? Ahora, Estados Unidos quiere convencer a China que no apoye a Rusia. Pero ustedes oyeron trataran de escuchar el discurso del canciller chino, es durísimo contra Estados Unidos. Los trata del país más violador del derecho internacional, el que más intervenciones tiene, violento, etcétera, ¿verdad? Está bien complicado. Y otra cuestión que, que China, pues económicamente ya llegó a los niveles de Estados Unidos. Yo creo que lo superó, ¿verdad? Entonces es una cuestión bastante complicada ahí, ¿verdad? Permítanme, compañeros, disculpen.
Pero entonces, China pues ya, y dice que posiblemente ya está en paridad bélica con los Estados Unidos. Esto nos pinta, ¿verdad? Que ahí yo les hablé del reloj del juicio final, ¿verdad? O del fin del mundo que le llaman. Y ha estado, después de la Segunda Guerra Mundial, es el momento en que más cerca ha estado del final, de las 12. Lean ustedes eso del reloj del juicio final, vean ustedes en internet qué es. No crean que son cualquiera, son científicos los que tienen esto, personas de mucho conocimiento, acervo, ¿verdad? Y otra cuestión, ¿verdad? Es tanto accidente ahorita enorme en Estados Unidos que ha afectado el medio ambiente, ¿verdad? Seguidos en 24 horas hubieron 4 accidentes enormes. Algunos creen que es una guerra de baja intensidad que se está desarrollando en Estados Unidos, en el propio territorio norteamericano, ¿verdad? Porque esto va para más, ¿verdad? Una de las cuestiones que más se están también alegando tras la guerra es el tema del medio ambiente, que el medio ambiente también ha afectado mucho al planeta. Y ahora, ¿verdad? Estamos bastante cerca, pues, como yo decía, ese reloj de juicio final, ¿verdad? Están advirtiendo que es como una advertencia para que la humanidad nos pongamos, pero ahorita los pueblos son los que tienen en las manos la solución del problema. Hay levantamientos en Francia, en el propio Estados Unidos, vean ustedes las noticias. El pueblo norteamericano no quiere guerra, ¿verdad? De 2014 para acá, antes de la guerra, Estados Unidos había alimentado, ¿verdad?, esa situación con 32,000 millones de dólares. Y hoy, dentro del conflicto, pues, en estos meses, va a destinar 40,000 millones de dólares. Lo que invirtió en 7, 8 años lo está invirtiendo en meses ahora, ¿verdad? Se le mira un interés muy directo ahí. Como ven, así. Entonces, con esto del medio ambiente y estos accidentes en Estados Unidos principalmente han afectado el medio ambiente. Entonces, la propuesta que están haciendo, y vean que esta es una cuestión que no se había visto nunca. Las ciudades, así se llama, ciudades de los 15 minutos o ciudades del cuarto de hora. Pueden buscarlas ustedes. Ya no es un proyecto, ya. En el Reino Unido, en la ciudad de Oxford, se ha tratado de implementar la primera ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que nos van a encerrar, o los países que lo logren, ¿verdad? Van a encerrar a la gente en espacios calculados, ¿verdad?, que no se desplacen más de 15 minutos en bicicleta o a pie. Y ahí pues les van a poner centros de trabajo, atención de salud, todo. Van a tener todos los servicios ahí, ¿verdad? Pero vamos a estar controlados, ¿verdad?, por cámaras. Ya China ya tiene ese sistema de cámaras, pero no de ciudades. El que tiene sistema de ciudad ahorita es Oxford, la primera ciudad del mundo que va a implementar la ciudad de 15 minutos o cuarto de hora, le llaman también. No van a poder salir, porque supone, entonces ahí ya no se van a usar vehículos, ya se van a usar carros. Y creo que a 2035 tienen planificado que ya no existan carros de combustión, solo carros eléctricos.
pero en esas ciudades de los 15 minutos o cuarto de hora ya no van a haber vehículos, solo bicicletas, ¿verdad? Porque todo usted va a tener su trabajo, ¿verdad? A la vuelta de su casa, o a 3 cuadras, y solo 100 veces va a poder utilizar el vehículo al año, ¿verdad? 100 veces al año, o salir, o menos. Entonces ahí van a dividir a las familias. Imagínense que vivamos en diferentes barrios o secciones con nuestros papás, nuestros hermanos. Ya no se va a poder visitar como queremos ahora, ¿va? Entonces, si usted gasta sus 100 días en los primeros 100 días, los otros 260 días que falten del año, no va a poder salir. ¿Y eso qué? Dice que va a apoyar lo que es el medio ambiente. Ven, el mundo que está teniendo cambios muy radicales. Yo les cuento esto para que ustedes vean que los cambios que están produciendo son muy grandes. Y estos se ven a través del derecho internacional. Eso es lo importante de este curso, ¿verdad? Que nos abre nosotros los ojos hacia, más allá. Pero aquí las personas pues están más preocupadas en ver qué le responde Shakira a Piqué, ¿verdad? Les interesa más ese problema, el morbo, ¿verdad? Ese es un problema de pareja, que no le importará a nadie, ¿verdad? Pero no, venden millones, ¿verdad? Mientras que las noticias de la guerra y todo suelen traer nosotros, ¿verdad? Y algunas otras personas que nos interesamos. ¿Por qué? Porque al pueblo mundial, ¿verdad? Los dirigen hacia esas cuestiones vacías, ¿verdad? Que se les vengan las cosas encima y no se den cuenta. Mucha gente ni se ha dado cuenta de esto, ¿verdad? Ni le interesa. Y miren todas las aristas que les saqué a colación. Yo les tiro toda esta información para que ustedes vayan, ¿verdad? Buscando, analizando, leyendo. Y me gusta que muchos aquí ya me han hecho comentarios. Eso me satisface porque veo pues que se ha despertado el interés de algo que, y aquí no es morbo ustedes, aquí estamos inmersos nosotros en este problema, ¿verdad? Y hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Aquí tiene razón, bajo otra reinstalación de guetos, ¿verdad? Como Sudáfrica, en el apartheid, o ¿cómo se llama? Las reservaciones indias de los Estados Unidos, ese sistema, ¿verdad? Pero ahora controlados por cámaras, y esa cámara automáticamente le va a llevar su conteo, porque esas cámaras lo identifican a usted por su cara, pues, ¿verdad? Digitalizan su cara y cada vez que usted pasa, pues van recontando, ¿verdad? Entonces, como ya muy bien aquí han dicho mis compañeros, solo los pueblos tenemos esa situación, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo estamos nosotros, compañeros? Si mira, hasta ahorita está reaccionando Estados Unidos, la gente de Estados Unidos está protestando, Francia está protestando, Alemania está protestando. Vean ustedes, Oxford, Reino Unido, desde ayer tienen problemas graves porque quieren instaurar la primera ciudad cuarto de hora del mundo, ¿verdad? Y todo lo que se nos viene encima. Lean ustedes el proyecto 2045 de Elon Musk, ¿verdad? El proyecto 201. Aquí hay bastante, ¿verdad? Muchas cosas que vienen gestándose desde mucho tiempo atrás. El Foro Económico de Davos. ¿Qué retórica ha venido blandiendo, ¿verdad? El Foro Económico de Davos? ¿Qué temas han? El agua, las manifestaciones sociales, el cambio climático, ¿verdad? Etcétera. Entonces ese del Big Brother que se ha dado ya va a ser realidad. Vamos a estar controlados y el derecho a la libre locomoción es uno de los derechos que van a ser más castigados en beneficio del cambio climático. Porque creen que solo así. Entonces dicen, entonces ese atropello al cambio climático
sería intencional para provocar este cambio, para justificar este cambio. Ahí está el problema, ¿verdad? Y como ven, ya hay en el área espacial, pues ya hay proyectos muy serios con capacidad económica y tecnológica, ¿verdad? Con capacidad económica y tecnológica de colonizar, de colonizar otros cuerpos celestes. La Luna y Marte son las dos primeras, ¿verdad? Que están en proyecto para empezar a colonizar, ¿verdad? Esos planetas. ¿Bajo qué régimen? Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Bajo qué régimen? Bueno, después de eso espacial hay otro tema, ¿verdad? Que abre soberanías, ¿verdad? Derechos del propio sistema jurídico, sistema de colonización, hay muchos temas, ¿verdad? Pero ven que este curso tiene una amplitud enorme. Lo que requiere este curso es, yo la que ustedes me están demostrando, curiosidad, ¿verdad? Información, lectura, y más ahora que estamos pues en estos acontecimientos tan marcados, ¿verdad? Incluso Israel e Irán parece que ya entraron en guerra directa. No sé si ya la declararon, pero Israel ya hoy sí bombardeó Irán. Parece que, como que siempre asusado por Estados Unidos, porque Irán le ha proporcionado medios bélicos a Rusia, que lo está utilizando en la guerra contra Ucrania. Principalmente drones, ¿verdad? Drones de guerra y espionaje. Entonces, como ven, la situación va para más, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Pero como bien, nosotros tenemos que tomar conciencia aquí de ser los pueblos y la diplomacia. Es la única solución viable que hay, ¿verdad? Les dejo abierto ese tema para que ustedes continúen informándose. Nosotros como estudiantes, ¿verdad? De derecho y todo, tenemos obligación de saber este tema para nuestras familias, ¿verdad? Para las personas cercanas a nosotros que tengan un punto de referencia, ¿verdad? Una información que los oriente, ¿verdad? Sí, aquí los compañeros, pues hay buenos comentarios y se ve que sí le han puesto atención al problema. Eso es muy bueno, ¿verdad? Ustedes son universitarios, algunas personas a veces quieren, ¿verdad? Hay gente que realmente no lee nada, ¿verdad? Pero darles por lo menos una información básica, ¿verdad? Es importante. Dicho esto, pues ese tema del reconocimiento, aquí viene, ¿verdad? Toda esa manifestación mundial de los países se basa, ¿verdad?, en la convivencia internacional. Cuando se reconoce un Estado, se reconoce su capacidad, su dignidad, su soberanía. Que esto es lo que están manifestando, pero a veces se abusa, ¿verdad?, de ello. Y como le digo, ahora no hay derecho a la guerra. No hay derecho a la guerra. Pero sí hay derecho en la guerra. Va a haber un momento que ni esto va a poder funcionar. Depende cómo se desarrolle, ¿verdad?, los acontecimientos acá. Porque hay un arsenal nuclear espantoso, ustedes. Espantoso, ¿verdad?
que yo creo que pasaríamos a otra era geológica de una vez si es que quedamos vivos o quedan vivos algunos. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Y eso de, sí, que hizo el presidente, pues esto fue malísimo, pésimo. Y nadie dijo nada, nadie le, ¿verdad? Ni el colegio de abogados, ni las facultades de derecho, ni a las asociaciones de estudiantes, ninguno, ¿verdad? Entonces, por Es que eso, el licenciado como que sí, no están informados o le pasa como a los estudiantes, ¿verdad? A los licenciados ya en derecho que no están informados, por eso no dicen nada. Él fue y ni siquiera se comentó nada. no, así Entonces, es, ¿verdad? yo creo que como es un tema, como usted bien lo dijo, como que no nos interesara y les interesa más ahorita la política y andar vendiendo propaganda de mentiras que Sí, interesarse en estos temas. eso sí es, tiene razón. Esa es la situación y casi todos los países, ¿verdad? Aunque no se ha visto mayor participación, ¿verdad? Seria. Y aquí pues, las grupos de abogados y todo, que tenemos cierta autoridad, ¿verdad? Jurídica para pronunciarnos, no se aprovecha, ¿verdad? No se aprovecha. Y los estudiantes, bueno, el conflicto armado, la AED sonaba, pero había proclamas nacionales de la AED, ¿no? Muy pensadas, ¿verdad? Que sí pegaban pues en el común de la gente. Pero no se ve nada por ninguna, pero no solo la idea, ¿verdad? Que son estudiantes y todo, pero tampoco más arriba. Estamos divorciados de estas situaciones tan importantes, ¿verdad? Y ustedes ven, si ustedes ven en internet, hay disertantes muy calificados a nivel latinoamericano, ¿verdad? Hay personas muy versadas en que se dedican a esto, ¿verdad? Este es su qué hacer, ¿verdad? Y están muy bien informados. Este necesita mucha información, como ustedes ven, histórica, ¿verdad? Jurídica, para, para ver estos panoramas, ¿verdad? Bien, entonces, como le digo, el reconocimiento, ¿verdad? Ahí va inmerso en todo esto, ¿verdad? Estados y hacen sus alianzas basados pues en el ejercicio de su soberanía. Y como vimos pues, para que un Estado exista no necesita ser reconocido. Basta que reúna los elementos esenciales para su existencia, ¿verdad? Población, soberanía y territorio. Pero también, como vimos, se reconocen gobiernos. En el gobierno de Jure no hay problema, ¿eh? Porque llevan un proceso jurídico que de hecho pues es legal, ¿verdad? Aunque a veces no es legítimo, pero es legal. Fíjense ganar aquí con menos del 20% de la capacidad máxima electoral, menos del 20%, ¿verdad? Y con una diferencia de menos del 1 o 2% al segundo lugar, no tiene legitimidad, ¿verdad? La mayoría más uno, ¿no? Pues no se podría tomar ahí, ¿verdad? ¿Qué legitimidad tiene el gobierno? Un gobierno que no es electo por el 20% de los votos. Hay que contar bien el abstencionismo. Y se ignora el abstencionismo y solo se toma en cuenta los votos. No hay una representación, ¿verdad? Pero los gobiernos, si una vez sean legales, pues la comunidad internacional no participa mucho. Donde hay problemas en los gobiernos de facto. Y como vimos, en aplicación de la doctrina Estrada, ¿verdad? Únicamente se limita al movimiento del personal diplomático, sin emitir opinión alguna. Acuérdense que
La acreditación diplomática es una manifestación de la soberanía de los estados. Es decir, yo no puedo obligar a un estado, ¿verdad?, en su actividad diplomática, ni tampoco lo puedo obstruir. Ninguna de las dos, ¿verdad?, porque es una manifestación de la soberanía hacia lo exterior. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente muevo mis piezas sin dar explicación y el otro estado no puede manifestar absolutamente nada, ¿verdad? Simplemente, pues, respetar la decisión del estado, ¿verdad? También hay reconocimiento de organizaciones internacionales, ¿verdad? La ONU, la OEA, esas regularmente se crean en foros internacionales. Cuentan también con un cuerpo normativo, ¿verdad?, que sobre la cual basa su desarrollo, su existencia y su estructura. Y otros, pues, sujetos del derecho internacional. Como estamos en este tema de los sujetos de derecho internacional, también tenemos lo que son los organismos internacionales. Yo no sé si ya les publicaron un documento. No, licenciado. No, licenciado. Bueno, entonces vamos a pedir favor, ¿eh? Es sobre teoría general de las organizaciones internacionales, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poco de esto, voy a basarme en este documento que les va a llegar. Empecemos a hablar de ello, porque ya hablamos del individuo, ¿verdad?, con los derechos humanos, ¿verdad? Y ahora ya hablamos del Estado. Ahora, los organismos internacionales como sujetos del derecho internacional. ¿Qué podemos hablar de los organismos internacionales? En primer lugar, algo muy importante, ¿verdad? Los organismos internacionales son sujetos del derecho internacional público. Vemos la OTAN, ¿verdad? Es un organismo internacional. ¿Y es sujeto de derecho internacional? Claro que sí, indiscutiblemente, ¿verdad? Ahí lo ven, es un organismo internacional. La ONU también ha jugado un papel bastante pobre para mí en esta situación. Muy pobre, no ha tomado ningún tipo de liderazgo. Entonces, eso también ha provocado que la situación se empeore. Si no hay una manifestación del liderazgo internacional, ¿quién es el punto de referencia? La ONU tiene todo para ser el líder internacional, pero yo no he visto, ¿verdad? Ha dejado el derrotero de esta situación a las grandes potencias. Bueno, también estos organismos internacionales son creados mediante un tratado internacional. Sí, la Cruz Roja Internacional se considera un organismo internacional, un organismo internacional de carácter humanitario, de nivel de ámbito universal. Y fíjense, lo curioso de la Cruz Roja es que es internacional, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja está integrado por personas de una sola nacionalidad, pero sin embargo es internacional, ¿verdad? Sí, también la Organización Mundial de la Salud también aplica. Pero como ven, ¿por qué? Esa es la pregunta que lo dejan en el aire. ¿Por qué? Es internacional, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja está integrado por personas de una sola nacionalidad. Ya conocemos ese tema, vamos a desarrollarlo, esta idea. Bueno, entonces, son sujetos de derecho internacional público, creados mediante un tratado internacional, deben contar con la finalidad de gestionar intereses colectivos. ¿Sino qué finalidad tiene si no hay interés colectivo? Entonces,
De uno solo no se puede. Y si no tiene intereses, ¿para qué? Entonces, un requisito sine qua non para que exista un organismo internacional es que tenga intereses colectivos, ¿verdad? Y gestionar esos intereses colectivos. Estos pueden ser de un grupo de estados o de la comunidad internacional en general. De un grupo de estados o de la comunidad internacional en general. Bueno, esas son referencias. Características, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Volvemos casi a lo anterior, ¿va? Pero ahora como una característica, o ya no como una referencia. Se crean mediante un tratado internacional. A eso se le llama estatuto, se le puede llamar carta, ¿verdad? Pero en sí es un tratado internacional. Aquí generalmente se determina su organización, sus finalidades. Interesante, ¿verdad? Porque ya está por escrito todo eso, ¿verdad? Segunda característica, están integrados por sujetos de derecho internacional. Están integrados por sujetos de derecho internacional. Generalmente, estados. ¿Qué otra característica tienen? Gozan de personalidad jurídica internacional propia. Todos los organismos internacionales, ¿verdad? Si no, no serían internacionales, ¿verdad? Es decir, que pueden desarrollarse en el ámbito internacional, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones a nivel internacional. Por eso tienen personalidad jurídica internacional propia. Otra característica, están dotados de órganos permanentes. Están dotados de órganos permanentes. Esa fue la importante en la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948. Antes de ello, el panamericanismo, ¿verdad?, se manifestaba a través de conferencias interamericanas. Conferencias interamericanas. ¿Qué diferencia tiene con Organización de los Estados Americanos? Que como organismo internacional, ¿verdad?, están dotados de órganos permanentes. Estos órganos permanentes son propios del organismo internacional, propios de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, son distintos e independientes de los miembros de la organización. O sea, no son un apéndice, ¿verdad? No son una proyección, no, son parte integrante y exclusiva del organismo internacional en sí. Esos órganos permanentes. 5. Los órganos cumplen los objetivos de la organización. Únicamente no pueden cumplir objetivos de nadie más. Únicamente los objetivos de la organización, ¿verdad? Y en ellos mismos se va formando su voluntad, ¿verdad? ¿Y cómo se forma la voluntad en los organismos internacionales? Es otra pregunta, ¿verdad? Esa voluntad es objetiva y colectiva. Para clasificar los organismos internacionales, ¿verdad?, hay diferentes criterios. Yo seguí pues el de la autora que estoy viendo, que es una catedrática en México. Muy buena la doctora Ortiz Alf, ¿verdad? Muy versada en esto. Dice clasificación. ¿Cómo pueden clasificarse los organismos internacionales? De acuerdo a sus fines y conforme al ámbito territorial de acción. Fines y ámbito territorial, ¿verdad? Dos vertientes distintas para clasificar los organismos internacionales.
¿Mm? De acuerdo a sus fines, existen los organismos internacionales de fines generales y de fines específicos. Y como vamos ya dilucidando ese tema, ¿verdad? Que se mira tan complicado, pero irlo desglosando, vamos entendiendo más, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a sus fines, pueden ser fines generales y fines específicos. ¿Cuáles podrían ser los fines generales? Por ejemplo, la ONU, ¿verdad? Salud, derechos humanos, cooperación internacional, defensa militar, todo ello, convivencia internacional en sí, ¿verdad? La OEA también tiene fines generales, la OEA también igual, ¿verdad? Derechos humanos, convivencia internacional, cooperación, salud, de todo, ¿verdad? Tenemos la Unión Europea también, ¿verdad? Tiene sus propios órganos y manifiestan, pues, ¿verdad? La voluntad en muchos campos, ¿verdad? De los países europeos. Y el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, ¿verdad? Que es la nueva organización de la cooperación centroamericana. Ahí también tenemos, ¿verdad? Cooperación, desarrollo, educación, migración, trabajo, todos, ¿eh? Es porque son fines generales. Pero también, ¿eh? Existen organismos internacionales con fines específicos. ¿Eh? Puede ser de cooperación económica, de cooperación social, cultural, humanitaria, militar, de trabajo, ¿verdad? La OIT, para decir Organización ¿verdad? Internacional del Trabajo, ¿no? Específicamente área laboral. En fin, específico, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es un organismo mundial, pero solo un tema, ¿verdad? Salud. Entonces su fin es específico. La UIT, ¿verdad? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿verdad? Telecomunicaciones, ¿verdad? Aquí tenemos la coordinación que es la CIT, ¿verdad? Superintendencia de Telecomunicaciones. Forma parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Como dice el Comité Olímpico Internacional también, ¿verdad? Deportivo. Deporte, ¿verdad? Como ven, entonces ahí ya vemos una diferencia. Fines generales, ONU, OEA, Unión Europea, Sistema de Integración Centroamericano. Fines específicos, ¿verdad? OIT, OMS, UIT. Pero también, como ya hemos dicho, pueden clasificarse conforme al ámbito territorial de acción. Ya es diferente, ¿verdad? Ya no son los objetivos que siguen, sus fines que sino dónde se desarrolla. ¿Dónde se desarrolla? Entonces tenemos, conforme al ámbito territorial de acción, universales, regionales, subregionales. Universales, regionales y subregionales. Esos subregionales casi ninguno los pone, pero a mí me parecieron importantes porque existen unos organismos internacionales que no son regionales y existen, ¿verdad? Entonces, universales tenemos que tienen ámbito de aplicación en todo, pongámoslo en todo el planeta, ¿verdad? Un ámbito de aplicación planetario, ¿verdad? En todo el planeta. ¿Como quién? La ONU es universal. La OIT, ¿verdad? También es universal. Y aquí están juntos la OIT y la ONU, miren, conforme al ámbito territorial, no conforme a sus fines, sino conforme a su ámbito territorial de acción. La ONU, la OIT, la UIT, ¿verdad? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, también es mundial.
Si pues, por todo, su ámbito de acción es por todo el mundo. Regional, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud también es universal, ¿verdad? Regionales, eso ya, su aplicación básicamente es a un continente, ¿verdad? Continental. Ya regional tenemos solo la OEA, ¿verdad? Organización de los Estados Americanos, ¿eh? Americanos, nada más. La Liga de los Estados Árabes, ¿verdad? Todo lo que es la región árabe, la Unidad Africana, el continente africano, ¿verdad? Estos son regionales. Y hay también subregionales, o sea que no abarcan todo un continente, sino parte de un continente y ahí se aplican, ¿verdad? Subregionales, por ejemplo, el Mercosur. Que, mira, ahí dice Mercosur, ¿verdad? Países del sur, ahí se aglutinaron y se aplica, tiene existencia el Mercosur, ¿verdad? Los países del cono sur de América, pero no es todo el continente, es solo el cono sur, y es organismo internacional también. Entonces es subregional, el Mercosur, el ALBA, han oído ustedes hablar del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ¿verdad? Tratado de Comercio de los Pueblos del ALBA, ¿verdad? Alianza Bolivariana para América o ALBA, ¿verdad? También el Tratado de Comercio de América del Norte, ¿verdad? Se crea también, ¿verdad? Se va a crear organismos subregionales, ¿verdad? Que unos creen el CARICOM, si aquí lo tengo también, ¿verdad? El SICA, ahora ya lo vimos, el SICA también, únicamente a la región centroamericana, que incluye Belice, Panamá y República Dominicana, ¿verdad? Como ven, subregión, no es todo el continente, es solo una parte del continente, ¿verdad? Y el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, ¿verdad? Aquí, pues, muchas veces los tratados de bilaterales no crean organismos internacionales, no hay necesidad de crear organismos porque las negociaciones, las relaciones se dan a nivel directo, ¿va? Uno y otro. No necesitan, pues, todo un andamiaje. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo podríamos clasificar a la ONU? Como un organismo internacional de fines generales y ámbito territorial de acción universal. Al SICA como una organización de fines generales, al igual que la ONU, ¿eh? Pero con ámbito territorial de acción subregional, allá no son iguales, ¿no? La OEA, de acuerdo a sus fines, es con fines generales. Y conforme a su ámbito territorial de acción es regional. Pero la OIT va a ser diferente, ¿verdad? En cuanto a sus fines, es de fines específicos, solo trabajo. Pero ámbito territorial de acción universal. El CARICOM, la Comunidad del Caribe, esa podría, yo creo que es de solo comercio, ¿verdad? Aquí sí. ¿Sí? Podría la Comunidad del Caribe, ¿verdad? Podría ser específico si es de comercio. Sí. Y subregional, ¿verdad? En su ámbito de acción. Como ven, cómo se va ubicando cada organismo internacional y eso nos va dando una pauta para su conocimiento. La Liga Árabe, por decirle algo, ¿verdad? Regional, con fines generales. Son fines muy amplios, ¿verdad? La Unidad Africana también, ¿verdad? Fines generales,
regional. Ven, una forma muy importante de clasificar los organismos internacionales. Pero también los organismos internacionales tienen su estructura, ¿verdad? Dice acá, los organismos internacionales necesitan de órganos para cumplir sus fines y manifestar su voluntad. Generalmente, hay 3 tipos de órganos principales. Fíjense, generalmente todos los organismos internacionales cuentan con 3 tipos de órganos principales. Un órgano deliberante de carácter plenario. Un órgano deliberante de carácter plenario. Un órgano ejecutivo y un órgano administrativo. Aquí no estamos hablando de la ONU ni de la OEA, estamos hablando de los organismos internacionales en general, ¿verdad? Dentro de una teoría general. ¿Verdad? Entonces, un órgano deliberante de carácter plenario, ¿verdad? Llámesele Asamblea General, Conferencia, Junta de Gobernadores. Este es el órgano supremo de la organización, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, porque está formado, ¿verdad?, por representantes de todos los estados miembros. ¿Qué sucede con esto? Esto legitima su autoridad, porque están todos. Están presentes todos los estados miembros, ¿verdad? Eso lo forman, todos los estados miembros. Y pues celebra reuniones periódicas, tiene competencia general sobre todo, ¿verdad?, el organismo. Y ahí pues se pueden acordar políticas, líneas fundamentales de acción, líneas fundamentales de organización, etcétera. Como ven, es que en sí el órgano supremo, ¿va? El órgano deliberante de carácter plenario. Posteriormente, un órgano ejecutivo. Puede ser un consejo, un comité directivo, un comité ejecutivo o de administración. Dice aquí lo importante es que su composición es más restringida que la del órgano deliberante. ¿Ves? Está formado pues por representantes de algunos estados, ¿verdad?, conformado de acuerdo a los lineamientos del propio organismo internacional. Ese propio organismo dice cómo, ¿verdad?, y quiénes. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad? Este consejo, lo que pide los estatutos pues, de la carta ahora es que haya representación geográfica equitativa. Allá nos dando un lineamiento. No solo de América, no solo de África, no solo de Asia, sino de todos los continentes de una forma equitativa para que todos sean representados, ¿verdad? Eso da los lineamientos, pero no van a estar todos ahí, sino unos, ¿verdad? Entonces la composición es más restringida que el órgano deliberante. Está formado por representantes de algunos estados miembros. Tiene funcionamiento permanente o semipermanente. Puede ser permanente o semipermanente, ¿verdad? Ejerce funciones de carácter ejecutivo y demás competencias que sean necesarias para realizar sus fines. Y por último, cuenta con un órgano administrativo. Mire, todos son importantísimos, ¿se dan cuenta? A este puede llamarse Secretaría General, Dirección General, Presidencia, el órgano administrativo. Este sí es permanente. Ustedes han visto al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la OEA, siempre están ahí, como que es un tiempo completo, ¿verdad? El órgano deliberante no puede reunirse permanentemente, sino los presidentes, porque regularmente
¿verdad? O los representantes no pueden estar todo el tiempo ahí, ¿verdad? En la Asamblea General. Regularmente llegan a veces los propios presidentes, ¿verdad? Regularmente. Han dado cuenta ustedes cuando se abren el periodo de sesiones, ¿verdad? Plenarias de la ONU, la OEA, llegan a disertar los propios presidentes. Ellos no pueden dedicarse solo al organismo internacional, tienen tantas ocupaciones que hacer, ¿verdad? Por lo tanto, es esporádico, pues tiene un periodo, ¿verdad? Son personas de alto nivel, ¿verdad? Dentro del gobierno de sus países, ¿verdad? Canciller, etcétera. Bueno, entonces, también, Licenciado, ¿sí? ¿usted vio la disertación que hizo el presidente de El Salvador en la ONU? No la vi, no la vi. No tuve la oportunidad de verla. Él, Estuvo ¿sí? muy buena porque él pedía que puso ejemplo una casa de un rico y la casa del pobre y que lo dejaran gobernar su casa. Y les dijo a la ONU que otros países hacen lo que quieren y porque a los países pequeños sí se quieren meter. Estuvo muy buena esa disertación. Sí, como les digo yo, el derecho internacional, y ese siempre vamos a verlo así. Una cuestión es los principios doctrinarios, otra cuestión es la manifestación formal a través de las normas jurídicas, y otra es la vida real. A veces no concuerdan mucho, ¿verdad? Hemos visto que muchas veces hay relaciones asimétricas, le llaman, ¿verdad? Que provocan relaciones de poder, no relaciones de derecho a nivel internacional. Entonces, ¿ahí qué? ¿Verdad? Estados Unidos eso lo viene a ordenar. Y eso no es derecho internacional, pues. Se pierden todos los principios, ¿verdad? Pero aquí también pues, manejamos nuestra diplomacia de una forma pésima y bueno, esto es una cadena de cosas, ¿verdad? Entonces, el órgano administrativo es un órgano de funcionamiento permanente, ejerce funciones administrativas y de representación, ¿sí? Dos tipos de funciones, administrativas y representación, ¿verdad? Y su titular es el funcionario administrativo de más alto rango dentro de la organización. Bueno, pero entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiestan los organismos internacionales? A través de la manifestación de su voluntad, que puede darse muchas veces por medio de resoluciones. Incluso como digo, el establecimiento del Estado de Israel es una resolución. Es una manifestación de voluntad del organismo internacional, que da autoridad, ¿verdad? Y lo importante es cómo se forma esa voluntad. ¿Cómo se llega a manifestar esa voluntad? Entonces, a través de procedimientos, ¿verdad? Para formar la misma. Regularmente son por votación, ¿verdad? Pero puede haber por unanimidad, disidencia, voto ponderado, mayorías, consenso. Y también pues como esa la vamos a explicar posteriormente, ¿verdad? También pues como personas jurídicas que son, como sujeto de derecho internacional, también tienen competencia normativa. Y tienen competencia normativa hacia lo interno y hacia lo externo. Hacia el interno, pues, dictando reglamentos internos, instrucciones, recomendaciones interorgánicas, ¿verdad? Para la propia organización. Y hacia el externo o exterior,
sus decisiones. Como ustedes ven, y yo les dije, pues, las Naciones Unidas tiene dos funciones, ¿verdad? Una función, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas tiene dos funciones, una propiamente judicial y otra consultiva. Ahí hay manifestación hacia lo externo, ¿verdad? Hacia lo externo. Y hacia lo externo o exterior, sus decisiones son obligatorias para sus destinatarios, ¿verdad? Y pues, puede ser también recomendaciones, ¿verdad?, que se dirigen a los Estados miembros, o una resolución, ¿verdad?, a través de la Corte Internacional, que es una decisión judicial propiamente dicha. Entonces, ¿sí? Fabio tiene abierto su micrófono. Fabio Osorio. Lick, ¿puedes repetir cuáles son las dos funciones? Sí, la competencia, ¿verdad? Ahora estamos hablando de competencia normativa. Esa competencia normativa tiene dos direcciones, dos vertientes, ¿verdad? Una hacia lo interno y otra hacia lo externo o exterior, ¿verdad? Hacia lo interno, pues dictando sus propios reglamentos, ¿verdad?, internos, sus instrucciones, recomendaciones interorgánicas, ¿verdad? Es una competencia normativa. Pero también hacia lo externo o exterior también puede manifestar su competencia normativa un organismo internacional. Regularmente, en la toma de sus decisiones, ¿verdad?, en sus resoluciones, muchas veces resolviendo casos o imponiendo sanciones, etcétera, ¿verdad? Yo les decía, como la Corte Internacional de Justicia, que tiene dos funciones, ¿verdad?, consultiva y judicial. Esa es hacia lo exterior, hacia lo externo, ¿verdad? Y estas recomendaciones, pues estas resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Entonces sí, pues hay una manifestación muy clara, pues, de la competencia normativa de los organismos internacionales. Bien, compañeros, dejamos acá este tema y vamos a continuar el día de mañana, si Dios lo permite. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Se cuidan. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Permiso. Buenas noches.